Informaba después de darse a conocer que la ministra Yasmina Esquivel también plagió su tesis de doctorado. Más de 170 académicos exigieron su renuncia a la Suprema Corte. En un pronunciamiento, académicos como José Woldenberg, Julia Carabias, Jacqueline Pechard, Jan Meyer reprocharon la actitud que ha tomado la ministra. Y justamente para hablar de este tema, tengo la oportunidad de conversar con uno de estos académicos que también firmaron el documento. Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días. ¿Qué tal, Adela? Pues como siempre, con el gusto de saludarte a ti y a todo el auditorio. E igualmente, Javier. Bueno, pues ahora por segunda vez se revela un segundo plagio, ¿no? La ministra doblemente plagiaria. ¿Cómo surge, Javier, la intención de hacer este pronunciamiento entre varios académicos, tanto nacionales como internacionales? Pues yo creo que esta es una carta, Adela, producto de la indignación, ¿no? Creo que desde diciembre del año pasado, lo platicamos en su momento, cuando se presentaron pruebas muy contundentes de que Yasmina Esquivel plagió su tesis de licenciatura. Creo que, pues en general en la sociedad, pero especialmente quienes nos dedicamos a la academia, al trabajo científico, ¿no? A pensar y a poner por escrito las cosas que investigamos, pues nos quedaba claro que esta era una falta ética de la mayor gravedad. Con el paso del tiempo, Adela, todos recordaremos, pues un poco lo que ha tratado de decir la ministra Esquivel. Es una historia absolutamente inverosímil en el tema de su tesis de licenciatura, y es que por alguna razón ella logró acabar su tesis de licenciatura pues 1 año y medio o fracción antes de defenderla. Luego la persona que originalmente no había hecho el examen de alguna manera logró, ¿no?, conseguir el documento final de su tesis, y luego casi con una velocidad, ¿no? Nunca antes vista, logró titularse en una cosa así de 3 meses, hacer trabajo de campo y demás, ¿no? Yo creo que desde ese momento ya nos quedaba claro, y creo que nos queda claro en general, Adela, de que pues esto simple y sencillamente no es posible. Y yo te diría, y de alguna manera, pues la revelación que hace, ¿no?, el diario El País y estos dos muy buenos periodistas, pues simple y sencillamente viene a confirmar algo que ya intuíamos, y es que pues la ministra Esquivel no cuenta ni con la probidad ni las cualidades éticas para estar en un cargo de este tipo. Así como en la otra, déjame ponerlo así, en el caso de la tesis de licenciatura, pues la historia no le cuadra. Aquí simple y sencillamente no tiene explicación, ¿no? En una tesis de más de 400 páginas, lo que vemos son transcripciones y transcripciones y transcripciones de cosas que pusieron otros autores, y no cualquier autores, ¿no? O sea, digamos, en esta tesis de doctorado, la ministra Esquivel pues ya no plagió a un estudiante de licenciatura como Edgar Ulises Báez, sino que aquí pues ya se fue a la grande, ¿no? Y plagió pues autores tan importantes en el mundo del derecho como Luigi Ferrajoli o como Manuel Atienza, o como académicos tan importantes en el caso mexicano como podrían ser Jorge Carpizo, Miguel Carbonell, ¿no? O sea, es decir, esta tesis es algo así como una colección de citas no atribuidas. No es un plagio total como la tesis de licenciatura, pero claramente es un plagio. Es un plagio además, Adela, que se hace en el año de 2009, es decir, en ese momento Yasmina Esquivel ya era magistrada, ¿no? Ya no podría ni siquiera alegar, como habrá dicho el presidente López Obrador, que quizá fue un error de juventud. Aquí la ministra ya había pasado por la licenciatura, ya había pasado por la maestría, y presentó pues una tesis de doctorado que no es otra cosa que un fraude académico, ¿no? Entonces, creo que es de alguna manera pues esa indignación acumulada, ¿no?, la que nos llevó un poco pues a pedirle a colegas, como bien decías, tanto de México como otras partes del mundo, que hicieran una petición, yo diría, bien sencilla, Adela, y es en primer lugar que pida una disculpa, ¿no?, porque aquí tenemos una ministra que ni siquiera tiene, déjame ponerlo así, el talante ético y democrático de reconocer que ha cometido errores. Y segundo, que renuncie, porque simple y sencillamente, ¿no?, cada día que permanece en la Corte, pues es un día, ¿no?, que le va a afectar al Poder Judicial y en particular a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Creo que como país, como sociedad, ¿no? No nos merecemos
tener a una persona así en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y es por esto creo que muchas personas firmamos y nos sumamos muy gustosos a esta carta que ya comentabas, Adela. Oye, más bien la pregunta sería, ¿por qué no lo hicieron antes, no? Sí, no, y yo te diría, creo que siempre, por lo menos yo hablo a título personal, por supuesto no puedo hablar, ¿no?, por las más de 170 personas que firmamos la carta, pero yo sí tengo la convicción, Adela, de que el tema de la tesis de licenciatura era algo que se tiene que procesar por las vías institucionales. A mí me dio mucho gusto que en su momento la universidad, también lo platicamos en su momento, de alguna manera cambiara la posición, ¿no? Originalmente había una posición ahí que sugería que ya no había nada que hacer. Después el rector Graue sale y dice, no, sí vamos a activar un comité muy importante, que es el Comité de Ética Universitario. Creo que yo por lo menos le tengo muchísima confianza a ese órgano. Ahí están académicos y académicas muy destacadas, Adela, de las más variadas disciplinas. No, entonces creo que muchos, y ya hablo a título personal, pero estoy seguro que algunos compartirán mi posición. Estábamos esperando precisamente, ¿no?, que fueran los órganos de la propia universidad quienes se pronunciaran. Oh, sorpresa, nos enteramos en el camino de que la ministra Yasmín Esquivel, aunque había dicho al inicio que no tenía nada que temer, y aunque nos había dicho que iba a acudir a las instancias y que se iba a defender y que confiaba en la máxima casa de estudios y que estaría atenta a la respuesta, ¿no?, que dieran los órganos universitarios, eso nos dijo por un lado una cosa, y por otro lado, ¿qué fue lo que hizo? Presentar un juicio de amparo, ¿no?, donde solicitó, imagínate nada más de entrada, que la UNAM no pudiera hablar del caso. Por fortuna esa es una suspensión que ya se revocó, pero lo que hizo Yasmín Esquivel a través de esa impugnación, Adela, fue cuestionar la integración misma del Comité de Ética Universitario. O sea, es decir, ese juicio de amparo que ahí sigue vivo, Adela, que no se ha resuelto, podría tener como efecto que ese comité jamás puede emitir una resolución final en el caso de Yasmín Esquivel, ¿no? Entonces, yo sí creo que las cosas han ido cambiando, ¿no? Digamos, pasamos de un momento donde parecía que por fortuna la universidad estaba haciendo las cosas muy bien, a otro donde por una decisión de la propia Yasmín Esquivel, que sigue en el cargo, que presenta un juicio de amparo, que genera una apariencia de conflicto de interés brutal, porque pues imagínate nada más, ¿no? Las personas que resuelvan esos juicios de amparo, pues saben que la ministra sigue en funciones, saben que jerárquicamente está por encima, y hoy estamos en un estado de cosas donde simple y sencillamente no se puede avanzar con esa resolución por esa impugnación que presentó Yasmín Esquivel. Entonces, tío, sí creo que han ido cambiando las circunstancias, ¿no? De nueva cuenta, de alguna manera la tesis doctoral, pues ya era así como que una confirmación de algo que ya era difícil de negar, pero que hoy es absolutamente innegable, ¿no? Todavía en el caso de la tesis de licenciatura, pues nos podía platicar este cuento que ya hemos mencionado, Adela, ¿no?, de que ella fue la plagiada y de que Edgar Ulises Báez pudo tener acceso a su tesis, es decir, esta serie de cuestiones que no se sostienen con la evidencia dura. Pero pues en el caso de la tesis doctoral, pues ni modo que nos diga que Ferrayoli o Catienza o que Peces Barba o la que Carbonell, a ella, ¿no? ¿no? Sí. O que el finado Carpizo le copiaron a ella su tesis de doctorado, ¿no? Ya nada más faltaba que nos dijera eso, que viajaran en el tiempo o que revivieron, ¿no?, y salieron de ultratumba para viajar. Bueno, eso es simple y sencillamente absurdo, Adela. Entonces, tío, sí creo que pues ya en este momento, si de por sí era difícil, por lo menos a mí sí me queda claro que es absolutamente insostenible la posición de Yasmín Esquivel en la Corte. Insostenible, pero todavía insiste el abogado que en este caso de la tesis doctoral se debió a deficiencias o descuidos, ¿no? De citar, pues se puede muy fácilmente decir, yo lo acabo de decir, cito textual, ¿no? y se puede hacer. Y tú lo hiciste muy bien. ¿Por qué? Pues porque hay que darle crédito a las ideas de otras personas, ¿no? Claro. Es así de sencillo, Adela, ¿no? Entonces, yo diría, caray, pues mira, en una tesis doctoral, mira, los doctorados no son medallitas, no son condecoraciones, no son cosas nada más para andar presumiendo. O sea, quien haga un doctorado es porque quiere hacer una investigación que le aporte algo al conocimiento de alguna disciplina, y se pueden hacer muy buenas tesis de doctorado en Derecho, Adela, con aportaciones muy puntuales. Y lo que hizo la ministra Yasmín Esquivel, si uno revisa el índice,
pues la verdad es como un trabajo monográfico, echa muchísimo rollo, ¿no? O sea, digamos, se tarda prácticamente 370 páginas a llegar al punto que ella quería llegar, que era un tema de ampliar derechos fundamentales, crear nuevas vías, ¿no? Para defender derechos. De nuevo, cuenta, ese es un tema que puede ser absolutamente aceptable. ¿Cuál es el problema? Que pues las 370 páginas anteriores están llenas de párrafos que ella no escribió. O sea, digamos, esto es tan burdo, Adela, ¿no? Que, por ejemplo, plagia a un jurista, a un abogado muy importante en México, que es Ignacio Burgoa Uriguay, ¿no? Y Burgoa, ¿no? En el texto que le plagió Yasmín Esquivel, pues en una nota al pie pone: este tema yo ya lo traté en otro de mis libros, ¿no? Las garantías individuales. Bueno, es tan burdo el plagio de Yasmín Esquivel que copió literalmente la nota al pie, ¿no? Entonces Yasmín Esquivel dice: este tema yo ya lo traté en otro libro que no escribí, ¿no? Pero que presenta como propio, ¿no? O sea, ese es el nivel de descuido. A ver, yo estoy totalmente convencido, Adela, se pueden cometer errores, sí, pero hay de errores a errores. Esto no es que se le olvidó citar algunos párrafos, esto no es un parafraseo que se parece mucho a la cita textual, esto fue tomar porciones enteras, en el caso de Burgoa creo que fueron algo así como 27 o 30 páginas, transcribirlas de manera literal y presentarlas como si fueran redacciones propias. Eso es una deshonestidad académica, ¿no? Eso es tratar de hacer un fraude, ¿no? Y de presentar como propias ideas que son de otros, ¿no? Entonces, pues ahí sí, con todo respeto, y yo te diría, creo que otra de las razones que por lo menos a mí me generaron mucha indignación, pues fue la respuesta, como bien decías, ya de su abogado. En vez de aceptar los errores, en vez, hombre, podemos tener una discusión sobre cómo han evolucionado los estándares académicos, es decir, ahí podemos tener muchas discusiones sensatas, Adela, sobre un tema que es difícil y que por fortuna ha ido cambiando con el paso del tiempo. Lo que no podemos hacer es tener una ministra, ¿no?, que frente a evidencia contundente, y lo digo con todo respeto, parece que cree que nos puede ver la cara a todos como sociedad, ¿no? Yo creo que eso es una de las cosas que más indignación generan en este caso. Claro, por supuesto. Ofende. Ahora, ¿cómo viste la respuesta de la Universidad de Anáhuac sobre este segundo caso de plagio? Mira, yo ahí te voy a ser muy sincero, ¿no? Nunca he tenido el gusto ni de impartir clases en la Anáhuac, ni de pertenecer a su comunidad académica. No conozco a detalle cuál es la normatividad interna que rige, ¿no?, digamos, los procesos de titulación y de otorgamiento de grados académicos en la Anáhuac, ¿no? Yo te diría, en el caso de la UNAM, pues la verdad es que el tema está muy complejo, lo hemos platicado también en otros momentos aquí mismo, Adela. ¿Por qué? Porque pues esto es un plagio que ocurrió, ¿no?, en el caso de la tesis de licenciatura, pues hace prácticamente 36 o 37 años. La Anáhuac básicamente sale a decir que ellos tienen un periodo nada más de 3 años para verificar, ¿no?, si se cometió algún tipo de falta en el otorgamiento del título. Yo no dudo y no quiero dudar de la Anáhuac, ¿no?, en el sentido de que sí cuente con una norma de ese tipo. Si me preguntas a mí, sin conocer a detalle la normatividad, a mí no me parece que sea la mejor regulación, ¿no?, tener una ventana nada más de 3 años para verificar este tipo de cuestiones. Y lo que sí te tengo que decir, Adela, que me sorprendió mucho y desgraciadamente para mal, pues es que salieron de inmediato a cerrar el asunto. Sí, justo, ¿no? Es decir, lo que te iba a decir. Vamos a suponer que esa es la normatividad. Nos puede parecer o no, pero esa es la normatividad. Pero ni una sola condena. Sí, a ver, y yo te diría, además, Adela, por lo menos la concepción del derecho que yo defiendo es una concepción del derecho que está para resolver problemas y para dar soluciones útiles. Y esas normas que ahí están escritas, por supuesto que son importantes, pero son normas que hay que interpretar a partir de las finalidades que se busca conseguir con ellas. No hay deshonestidad académica más grave que un plagio, y más en un trabajo como podría ser una tesis doctoral. De nueva cuenta, donde sí se espera que las personas que hacen un doctorado hagan una aportación, aunque sea pequeña, aunque sea en un debate específico, al conocimiento científico. Es decir, esa es la lógica de la academia, esa es la lógica de ese tipo de investigaciones. Entonces, frente a hechos tan graves,
¿no? De nueva cuenta, desconozco los procedimientos internos de la Anáhuac, ahí quiero ser respetuoso, pero sí me da la impresión que en este tipo de casos, ¿no?, lo que es más prudente es hacer una revisión integral, ¿no?, de cuál es el problema que se tiene que solucionar, cuáles son las normas que regulan este tipo de procedimientos, y de nueva cuenta yo creo que hay que hacer interpretaciones que lo que permitan es resolver los problemas que se tienen enfrente y no evadirlos. Yo desgraciadamente la impresión con la que me quedo de la Universidad de Anáhuac es que ellos lo que buscaron a toda costa fue cerrar el asunto, decir que no se puede hacer absolutamente nada, sin siquiera hacer lo más elemental, Adela. Un pronunciamiento, que es una valoración, ¿no? Claro. Sobre si hubo plagio o no hubo plagio. Es decir, yo creo que la investigación, ¿no?, de Beatriz Guillén y de Cedric, ¿no?, en el país es fantástica, ¿no? Digamos, ellos hicieron un trabajo periodístico, ¿no?, de esos que nos gustaría ver muchísimo más en los debates públicos. Pero bueno, ese es un trabajo periodístico, Adela. Yo te diría, este tipo de cuestiones, como se hizo en la UNAM, ¿no? Tú te recordarás que en diciembre mismo la UNAM lo que hizo sí fue una comparación, digamos, que dejó en manos de especialistas, y ahí sí se determinó que más del 90% de la tesis de Esquivel reproducía integralmente la tesis de Edgar Ulises Báez. Bueno, yo creo que la Anáhuac, como mínimo, nos debía, bueno, en general a la sociedad, porque es una institución importante, relevante, que tiene su prestigio. Yo creo que lo menos que tenía que hacer la Anáhuac es una investigación para cumplir con el primer paso que tiene que cumplir cualquier tipo de autoridad académica, diagonal ética, que es decirnos qué pasó, estabilizar la verdad, hacer una investigación, ver si en efecto esto que los periodistas publicaron es correcto, si esos plagios eran como ellos dicen. Si hay otros plagios adicionales también, caray, pues no habría que descartar que quizá los programas informáticos que utilizaron los periodistas no hayan detectado todos los plagios. Creo que ahí se podía hacer una investigación más exhaustiva de entrada para saber qué pasó, Adela. Y luego ya viene una discusión que jurídicamente puede ser compleja, eso no lo vamos a negar, Adela, que es que qué tipo de consecuencias puede tener. Claro. Pero para saber cuáles son las consecuencias de un acto, primero lo que necesitamos es tener claridad de qué fue lo que sucedió. Y sí tengo la impresión de que la resolución de la Anáhuac simple y sencillamente lo que hizo fue pues cerrar el debate, cerrar la posibilidad de que podamos conocer con exactitud cuál es la magnitud, ¿no?, digamos, de las irregularidades que acontecieron en esa tesis de doctorado que presentó Yasmín Esquivel. Oye, Javier, a ver, te hago un par de preguntas más sobre este asunto. Uno, no se presentó a sesionar ayer la ministra. ¿Esto pudiera ser indicativo de algo, crees? Pues mira, yo no quisiera especular de más, ¿no? Digamos, porque creo que puede haber muchos motivos por los cuales la ministra se excusó. Muchas veces, tú lo sabes, Adela, las y los ministros pueden tener comisiones oficiales, ¿no? O sea, es decir, en un órgano colegiado como es la Corte, pues por supuesto que la presidenta tiene, ¿no?, un papel importantísimo, pero también es una buena práctica, y qué bueno que así sea, que el resto de los ministros puedan acudir en representación del Poder Judicial a cierto tipo de eventos. Hay cierto tipo de comisiones de otro tipo, ¿no? Entonces, no sé si habrá sido eso, no sé si habrá sido algo, digamos, en términos de motivos, o sea, digamos, algunos motivos personales adicionales que la hayan llevado a ausentarse, pero digo, ahí sí, ¿no? Yo quisiera ser como pues, prudente, porque creo que no hemos tenido ningún tipo de información pública. Y lo que sí sabemos, Adela, es que después de que se reveló el tema de la tesis de licenciatura, pues Yasmín Esquivel Moza se presentó a trabajar como si nada hubiera sucedido. Como si nada. Ahora, ¿esto no pone más presión sobre la Corte para hacer algo al respecto? Mira, yo te diría, creo que la Corte está en una situación relativamente compleja. ¿Por qué, Adela? Porque a la Corte no le toca intervenir ni en el proceso de designación ni en el proceso de renuncia de las y los ministros. ¿A quién sí le toca? Pues al presidente de la República, que propone las ternas, y al Senado, que es quien vota a favor o en contra de esas propuestas. Ya escuchamos al presidente, ya lo escuchamos diciendo que esa no es nota, ¿no? Absolutamente. Y yo te diría, y lo que jurídicamente es muy relevante, más allá, digamos, de ese cinismo del presidente de la República, es que para que Yasmín Esquivel Moza pueda renunciar, incluso si ella quiere,
necesita que esa renuncia se la apruebe el presidente y el Senado. Claro. Mientras el presidente siga diciendo que él se mantiene con Yasmín Esquivel, no habrá poder humano, ¿no? Digamos, jurídicamente válido, que permita que eso suceda. La Corte, lo que quizá podría explorar, y ya se presentaron algunas denuncias en ese sentido, son procedimientos de responsabilidad, pero obviamente ahí, Adela, digamos, no es lo mismo iniciarle un procedimiento de responsabilidad administrativa a un servidor público, ¿no? Digamos, de la Corte, ¿no? Que está subordinado a las y los ministros, que iniciárselo a un ministro de la Corte. Lo que ya sabemos, porque se hizo público, y qué bueno que fue así, es que la ministra Piña le encargó a otro ministro, al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que además a mí me parece que es un juzgador de primera, que resuelva esa consulta sobre cuál es el trámite que se le tiene que dar. Entonces, eso en la Corte, yo te diría, procesalmente va en esa parte. Y lo que hay que decir también, Adela, es que yo tengo la impresión de que algunas de las acusaciones que se le hacen a Yasmín Esquivel y que podrían procesarse en la Corte por la vía administrativa son decisiones que van a depender del cuál sea el resultado eventualmente de lo que diga la UNAM. Por eso esa suspensión y ese amparo que presentó la ministra Esquivel no solo entorpece, digamos, lo que la UNAM pueda decir o hacer con el caso, sino que también obstaculiza eventualmente que la Corte pueda tomar cartas en el asunto, ¿no? Por eso sí creo que fue, pues, escandaloso, desafortunado, caray, una cosa de verdad que yo creo que es imposible, ¿no?, de justificar, pues, el hecho de que la ministra ni siquiera se haya tomado, no digamos, una licencia para presentar ese amparo, ¿no? Ella desde su cargo promueve el amparo, pide que silencien a la UNAM, pide que el comité no resuelva, y desgraciadamente por esa decisión que hay que cumplir, porque pues aunque no le gusta al presidente, la ley es la ley, ese proceso en el ámbito académico pues sigue un poco pausado, Adela. Y finalmente te pregunto ya sobre este otro tema de la marcha. Bueno, esta no fue marcha, esta concentración del domingo en defensa del INE. ¿Cómo viste el discurso del exministro Cosío el domingo? A ver, yo creo que el ministro en retiro, Cosío, dijo lo que muchos pensábamos y lo que muchos queríamos escuchar. Es decir, el ministro Cosío lo dijo con mucha claridad. Estamos aquí, ¿para qué? Para hablarle a los tribunales, para hablarle a la Suprema Corte, para hablarle a todas las personas juzgadoras que van a estar encargadas de resolver las impugnaciones en contra del Plan B. Creo que fue un mensaje de confianza, ¿no?, frente a las descalificaciones del presidente, que critica a diestra y a siniestra al Poder Judicial y que critica a la ciudadanía que toma las plazas. ¿Por qué? Porque es un derecho ciudadano poderse manifestar. Creo que el mensaje del ministro Cosío o del ministro de retiro Cosío fue un mensaje que llama a la concordia, sí, pero sobre todo a la responsabilidad, ¿no? Sabemos que las presiones, Adela, sobre el Poder Judicial van a ser brutales. Y creo que lo que decenas o cientos de miles salimos a pedir ese día fue simple y sencillamente que la Suprema Corte, que el Tribunal Electoral, que los jueces de distrito, que los magistrados de circuito hagan su tarea, que hagan su chamba, que se tomen en serio la Constitución. Y si hay elementos suficientes para invalidar o para inaplicar esta reforma electoral, y yo estoy convencido, Adela, de que hay muchísimas razones por las cuales la reforma electoral de 2023 tendría que ser invalidada en su totalidad, que lo hagan sabiendo que si cumplen con ese mandato, habrá una buena parte de la ciudadanía que les reconocerá que cumplan cabalmente con esa encomienda, a pesar de que esas presiones, hay que decirlo, Adelas, pues sí sabemos que van a ser brutales durante los siguientes meses. Sin duda. Bueno, pues como siempre te agradezco mucho, Javier. Vamos a ver qué pasa en los siguientes días. Te agradezco mucho, Javier Martín Reyes, y estemos en contacto, si me lo permites. Muchas gracias. Un abrazo. Por supuesto que sí, Adela. Un abrazo. Un abrazo desde aquí. Oigan, hoy es martes, hoy toca Saga Live, 7 de la noche en punto por este mismo canal. ¿Eres feminista?